montaña se moverá, esa montaña se moverá, la montaña se moverá, esa 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 montaña se moverá. En la Reina Valera, Marcos 6:48 dice: en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Cuando nos ponemos a leer la Biblia, muchas veces leemos versos que en ese momento no entendemos. O en otras palabras, no le damos la atención que merece. Solo aceptamos lo que nos dice sin pensar o hacer preguntas. Por esa razón, fácilmente se pueden malinterpretar las Escrituras. Podemos hablar sobre el evento: Jesús alimentó a los 5,000 y allí nos podemos quedar y estamos bien. Podemos hablar sobre el evento: Jesús caminó sobre el agua. Y también nos podemos quedar allí y estamos bien. Podemos aprender algo de estos dos eventos, pero los dos eventos en esta historia van juntos para entender algo totalmente diferente. La historia nos dice que Jesús tuvo el poder para darle de comer a los 5,000 hombres con sus familias. La historia también nos dice que Jesús tuvo el poder para andar sobre las aguas, pero Jesús, mis hermanos, nos quiere enseñar algo más. La Escritura nos dice: se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. La Nueva Traducción Viviente nos dice: Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Para el crecimiento de un niño, se lleva tiempo para que comience a andar, para hablar, para que se comience a vestir solo, para ir al baño solo, para escribir, para que comience a tocar un instrumento. Es lo mismo para un cristiano. Aunque nos hacemos cristianos en un abrir y cerrar de ojos por medio de una decisión, el crecimiento de un cristiano se lleva tiempo. Yo pienso que mucho depende en la persona para crecer en el Señor: su carácter, su inteligencia, su convicción, su hambre para conocer las cosas de Dios. Muchas veces la persona tiene que cambiar en varias áreas de su vida y se lleva tiempo.
Y también el propósito que Dios tiene para esa persona se lleva tiempo para descubrir. Saben que muchos viven toda su vida y nunca encuentran el propósito de su vida. Con el apóstol Pablo no se llevó mucho tiempo. Para Moisés se llevó 40 años en el desierto para preparar a Moisés. Con los 12 discípulos, Jesús, el maestro de excelencia, estuvo con los discípulos y les enseñó todo lo que necesitaban saber en menos de 3 años. En esta historia, Jesús les quería enseñar algo a los discípulos con el milagro de los panes y pescados y con el andar sobre las aguas. Nos enfocamos en el verso 51. Allí nos dice, entonces, hablando de Jesús, subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos, los discípulos, estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Interesante. Vamos a regresar a la historia. Pensamos que Jesús iba caminando directamente hacia los discípulos que estaban en la barca. Sí, pero también no. ¿Escucharon la escritura cuando se leyó? Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Jesús, mis hermanos, no iba directamente hacia ellos. Iba caminando cerca, no directamente hacia ellos. La barca está aquí. Jesús como que los iba a pasar por allá. Cerca, pero no directamente a ellos. Cuando pasamos por una tempestad en la vida, Dios, mis hermanos, se puede ver como un fantasma. Como creyentes, uso la palabra creyentes porque los discípulos también eran creyentes. Estamos conscientes de que tenemos a alguien que nos puede ayudar. En esta historia, los discípulos tuvieron miedo y comenzaron a gritar cuando vieron a Jesús. ¡Es un fantasma! Pero usted y yo sabemos que no era un fantasma, era Jesús. Punto importante aquí. La escritura nos dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron caminar sobre el agua. La escritura no nos dice que lo reconocieron. No nos dice eso. Mire, cuando nos llega la tormenta, el problema, la prueba, la crisis, puede ser algo tan fuerte que se nos cierra todo el mundo. No sé si usted ha pasado por un tiempo tan difícil que lo deja sin palabras al punto que no puede pensar claramente. Yo sí. No sé qué dijeron los discípulos. No sé por qué pensaron que Jesús era un fantasma. No sé si se decían que la muerte ya venía por ellos.
Pero de todo lo que pudieron hacer o decir, pensaron que Jesús era un fantasma. Les voy a presentar algo aquí. Necesito que me sigan. De vez en cuando se nos viene algo difícil a la vida, Dios, mis hermanos, se nos puede manifestar en otra forma o en otras formas. Hay ocasión que no vemos a Dios porque pensamos que Dios se debe de ver como pensamos que se debe de ver. Y cuando se manifiesta, lo vemos como algo distante, no lo vemos claramente. Y para algunos se va a ver como un fantasma, diciendo que podemos hablar de Jesús, podemos estudiar y leer de Él, podemos hablar de Jesús a otras personas, pero cuando se nos viene algo fuerte a nuestra vida propia y pensamos que eso nos va a destruir, nos sentimos que nos vamos a ahogar, donde el problema es tan fuerte que nos quita el enfoque de Jesús y como que la fe nuestra se nos comienza a disminuir. Ya no vemos a Jesús tan claro. Y le comenzamos a tener miedo a todo. Pero nunca le tengan miedo a Dios, porque Él, mis hermanos, nos quiere ayudar. Él nos quiere bendecir. Él quiere que crezcamos en Él por medio de algo difícil que le llegó a su vida. Pero usted necesita saber que Dios puede llegar en diferentes formas. Otro punto importante, se tiene que decir, es que Dios, mis hermanos, no tiene que llegar cuando pensamos que debe de llegar. Él llega al momento apropiado, al momento perfecto. Amén. El problema fue que los discípulos vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma. No lo conocieron. Mis hermanos, es precisamente el problema con la religión. La religión. Porque la religión nos presenta, nos enseña solo un punto de vista en cómo y quién es Jesús. Muchas religiones nos presentan a Jesús con límites. Jesús no está en la estatua. Jesús no está en la foto o en el arte. Tampoco está crucificado en la cruz que muchos usan como un collar. O todavía lo tienen en la cruz, en la pared de la iglesia. Jesús es más grande que eso. Es más grande que eso. Jesús, mis hermanos, no tiene límites. Y si Jesús no se ve como pensamos que se debe de ver, no se viste como pensamos que se debe de vestir, la persona no lo va a conocer. Va a correr pensando que es un fantasma. Lo conocen como si fuera una presencia. ¿Saben de Jesús? ¿Hablan de Jesús? Pero nunca han tenido una relación con Jesús. Mis hermanos, Dios es real. Jesús es real. El Espíritu Santo es real.
Y cuando Jesús llega cerca a la persona, muchos lo van a ver como un fantasma. Dile a su vecino, Jesús no es un fantasma. Dígale a su vecino, Jesús no es un fantasma. Jesús es real. Jesús llegó cerca de ellos. No iba directamente hacia ellos. ¿Por qué? Punto importante aquí. Porque Jesús nunca se mete en tus negocios, en tus problemas, en tus crisis, a menos que usted lo invite. A menos que usted lo invite. Cada mañana como creyentes debemos de invitar a Jesús a nuestra vida. Cada noche antes de dormir debemos invitar a Jesús que nos cuide mientras descansamos para el siguiente día. Bartimeo, el ciego, si ustedes se acuerdan de la historia, nunca fuera recibido su vista si no le hubiera gritado a Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los 10 leprosos recibieron su sanidad porque le pidieron a Jesús que los sanara. La mujer con el flujo de sangre, ella recibió su sanidad cuando le tocó el borde de la ropa de Jesús. Jesús no iba directamente hacia ellos o a los discípulos de esta historia. Se hizo como que los iba a pasar de largo. ¿Están listos para recibir un diamante de sabiduría? ¿Tiene su lápiz, su hoja de papel? No les voy a decir, vengan el próximo domingo. ¿Están listos? Esto, mis hermanos, nos quiere decir que la responsabilidad cae en nosotros para que nos podamos involucrar en el proceso, para que usted pueda recibir lo que necesita, lo que usted necesita en su vida. Dios, mis hermanos, no quiere que usted se quede sentado haciendo nada, esperando que llegue la respuesta. Usted tiene que hacer su parte. Queremos recibir la bendición, pero no nos queremos levantar para tomar o recibir la bendición. Usted tiene que hacer algo para que llegue lo que usted busca de Dios. Yo no sé a quién le estoy predicando, pero le pido que reciba su contestación. Dios nos dice que ha llegado lo más cerca que puede llegar. Ha hecho todo lo que se puede hacer, lo demás queda en usted. Y muchas veces es algo tan sencillo, es recibir. Pero no nos queremos levantar para recibir. Es como si le dijera a Gustavo, tengo un billete de $100, te los quiero dar. Ya puesto que Gustavo brinca la banca para tomar su billete de $100, o yo mismo se lo tengo que ir a llevar. Wow. Wow. Si no me invitas,
para que pueda entrar a tu problema, a tu crisis, a tu situación, usted nunca va a ver cómo Dios lo puede rescatar de cualquier situación. ¿Han visto el arte de Jesús tocando la puerta? ¿Lo han visto? La puerta no se abre de afuera, solo se abre por dentro. Entre paréntesis, muchos le queremos decir a Dios, Dios, necesito ayuda en esto o en el otro, pero muchos saben que le pueden pedir ayuda, pero no queremos que entre a nuestra vida, pero necesitamos ser honestos con Dios. En verdad, ¿qué le podemos esconder a Dios? Él lo sabe todo. Pienso que hay unos cuantos aquí que le pueden decir al Señor lo siguiente: aquí estoy, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo, mi Dios. Soy como un libro abierto ante tu presencia. Y así debe de ser. Pero antes de criticar a los discípulos, porque dijeron que Jesús era un fantasma, tenemos que considerar también y entender dónde estaban, el lugar. Estaban en el mar de Genezaret, mar de Galilea. Estaba oscuro y la tormenta los traía como una muñeca de garras. Y tenían razón en por qué los discípulos pensaron que estaban viendo un fantasma. Es el mismo lugar donde llegó el hombre del panteón desnudo a Jesús. Y que Jesús le preguntó al hombre: ¿cómo te llamas? Y el hombre le contestó: Legión, porque somos muchos. Cuando Jesús estaba para expulsar a los demonios de ese hombre, los demonios le pidieron permiso a Jesús para entrar a los cerdos. Jesús les dio permiso. Los cerdos se volvieron locos y se echaron en el mar. Estamos hablando de los demonios. El demonio es un espíritu que busca dónde meterse. Un día les voy a predicar de dónde vinieron los demonios. No son los mismos que estamos hablando de ángeles caídos. Demonio es algo totalmente diferente. Es el mismo lugar, mis hermanos, donde los cerdos se ahogaron y salieron de los demonios de los cerdos. ¿Y qué les dije? Los demonios buscan un lugar, otra persona donde meterse. Y ese lugar tenía su reputación. Y que van viendo los discípulos algo caminando sobre las aguas. Hasta yo mismo tuviera miedo. Cuando vieron a Jesús, inmediatamente pensaron que era un fantasma, quizás uno de los demonios. Y el fantasma venía por ellos. Cuando uno va pasando por el infierno de una dificultad, problema o crisis, cualquier cosa que se te presente o se te viene, inmediatamente comenzamos a decir: oh my gosh,
ay, me viene otra cosa. ¿Qué más me puede suceder en vez de decir, eres tú mi Jesús? Cuando uno pasa por tantas dificultades y todo o cualquier cosa que se acerca, lo hace que se ponga inquieto, aprensivo, temeroso, como que ya sabes lo que va a suceder. Dios nos dice más de 170 veces en la Biblia, Dios nos dice, no temas, no me tengan miedo. Jesús, cuando Él llega a su vida, no viene o llega a su vida para hacerle daño, para lastimarlo, para destruirlo. Él, mis hermanos, está orando por usted. Cuando Jesús estaba en la montaña orando, pudo sentir que el viento se estaba levantando. Pudo ver que los relámpagos y los truenos se manifestaban. Él se levantó para ayudarles. Dios no espera que llegue primero el problema a su vida. Cuando Él ve que va llegando la dificultad, el problema a su vida, téngalo por cierto que a la misma vez Él va caminando hacia usted. Oh, no me están escuchando. No me están escuchando. Digan un fuerte amén. Amén. Habrá un testigo aquí en esta mañana. Habrá alguien aquí que nos pueda decir que en un tiempo algo grave llegó a su vida y al último momento Jesús llegó para rescatarlo. Amén. Usted se puede sentir que va pasando por el infierno de una crisis y llegando a ese momento cuando estás para tirar la toalla, los zapatos, el esposo, la esposa, a una vida. Ya no puedes más. Te estás ahogando. Si la persona solo dice, Jesús, ayúdame. Dile a su vecino, Dios me rescató. Dios me rescató. Jesús me rescató. Estaba asustado, pero Dios me rescató. No tenía suficiente fe, pero Dios me rescató. Estaba nervioso, pero Dios me rescató. Estaba preocupado por esto, por el otro, pero Dios me rescató. Estaba frustrado, pero Dios me rescató. Me sentía solo, pero Dios me rescató. Se me vino el problema, la crisis, la prueba y no sabía qué hacer o decir, pero Dios me rescató. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Y pienso que él no lo dijo de esa manera. Póngase en el ambiente. Estaban en una tormenta y la tormenta no era una de esas suavecitas. Se escuchaba el viento, se escuchaban las olas. La barca subía, bajaba,
les entraba agua a la barca. Cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, yo pienso que Jesús no les dijo de esta manera: tengan ánimo. ¡Tengan ánimo! Yo estoy aquí. No me tengan miedo. Los discípulos no conocieron a Jesús, no conocieron su cuerpo, no conocieron su cara, no conocieron su modo de andar, no lo conocieron. Pero sí conocieron su voz. Que no la Escritura nos dice: mis ovejas conocen mi voz, y un extranjero no seguirá. Cuando dijo no tengan miedo, inmediatamente comenzaron a decir: ¡hey! ¡Es Jesús! No lo puedo ver claramente, pero conozco su voz. Que no, la Biblia nos dice: porque por fe andamos, no por... Oh my gosh. Lo voy a decir otra vez más. Porque por fe andamos, no por... Así es. No lo puedo ver, pero yo conozco su voz. La historia nos dice que Jesús se subió con ellos en la barca, y al momento que se subió, el viento, la tempestad se calmó. En inglés puedo decir: what's with that? Wow. Esperen un momento aquí. ¿Usted me está diciendo que el viento se calmó solo porque se subió en la barca? Mis hermanos, la tempestad fue como una oportunidad para una enseñanza realizada dentro de un ambiente controlado. Jesús no le habló al viento, a la tempestad, como lo hizo en otras ocasiones. Cuando se subió a la barca, el viento se calmó. En esta historia, el viento se manifestó para crear un ambiente en tiempo real para que los discípulos, para que pudieran aprender algo. Cuando llega algo difícil a su vida, tenga en mente, no llega el problema para destruir su vida. Muchas veces llega a su vida para que usted pueda conocer a Dios de una manera nueva. La tempestad, aunque se miraba real para los discípulos, y era algo real, pero mis hermanos, la tempestad fue el ambiente para una prueba. Para los discípulos fue un test para ellos. Cuando yo era joven, como unos 10 años atrás, no se rían, los libros de la clase
en la escuela, los libros tenían preguntas, pero también tenían las respuestas. Las respuestas de todas las preguntas del libro estaban en las últimas páginas del libro. Al momento que leí de las canastas llenas de pedazos de pan y pescado, pude entender que las canastas fue la respuesta sobre el test de la tempestad. Y los pedazos de pan y pescados que están en la canasta, cada discípulo lleva su canasta. De primero no podía entender el por qué guardaban lo que sobró del milagro. No se habían comido lo que sobró. Ahora lo puedo entender. Lo que sobró, mis hermanos, es la contestación, es la respuesta del test, de la prueba para los discípulos. Porque al momento que Jesús se subió en la barca, Jesús no se preocupó por la tempestad. Jesús no se preocupó porque tenían miedo los discípulos. Jesús estaba frustrado con ellos porque no pensaron en las canastas. Venga el próximo domingo para seguir con el mensaje.